Amigos y hermanos, vamos a empezar a considerar a partir de hoy la parábola de los obreros en la viña. Y para ello vamos a leer el Evangelio según Mateo, el capítulo 20. Vamos a leer Mateo 20, los primeros 16 versículos. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, es decir, ociosos. Y les dijo también: vosotros y también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, es decir, mediodía, y también a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos, desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, es decir, los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, cerca de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Hay un texto en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículo 8, que dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué pensamiento más precioso. Todo de gracia, todo por gracia. Es la gracia del Señor la que nos tiene en el pueblo redimido. Es la gracia de Dios, esa gracia eterna que en sus propósitos eternos nos marcó y nos señaló para ser salvos, para ser redimidos, para ser incorporados a la familia de Dios. Hemos leído una de las 12 parábolas del reino de los cielos
que se encuentran aquí en el Evangelio de Mateo. Hay 12 parábolas del reino. Es interesante el estudio de las 12 parábolas y entender qué es el reino de los cielos. Pero como es un tema amplio, no está en nuestra disposición el entrar en ese terreno, en ese ámbito. Vamos a abocarnos a analizar la parábola en sí, sus connotaciones, sus derivaciones y sus enseñanzas. Sin duda que toda parábola que tiene que ver con el reino de los cielos marca lo que es la predicación del Evangelio de Jesucristo desde el principio hasta el fin, incluyendo el Evangelio del reino que se va a predicar en la grande tribulación. Tenemos que empezar señalando que todo lo que recibimos del Señor proviene de su abundante misericordia y no de nuestros méritos. Escuche bien, lo que recibimos del Señor solo viene por su misericordia y no hay mérito ni obra alguna que nosotros hagamos que amerite que Dios nos provea de bendiciones. Si algo podemos como cristianos, como hijos, hijas de Dios, consagrar al Señor, es porque primeramente lo hemos recibido de Él. Y como diría David en 1 Crónicas 29, de lo recibido de tu mano te damos. Nada de lo que nosotros podamos hacer es del agrado del Señor, sino aquello que primero lo hemos recibido de sus manos. Este principio se aplica fundamentalmente a la salvación, tal como lo muestra el texto del epígrafe, es decir, el texto que hemos leído en Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. No por obras, y podríamos añadir ni ritos ni ceremonias, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios confiere gratuitamente la misma salvación al filántropo que recibe a Cristo por la fe. Así también al ladrón penitente empalado, ejecutado junto al Salvador en el Calvario. La salvación es una sola. La necesita el hombre pío y temeroso de Dios, como era el centurión romano, de acuerdo a Hechos capítulo 10. Era pío, temeroso de Dios, pero no era salvo. Necesitaba Cornelio la salvación. Así también como la mujer pecadora que fue arrojada a empujones a los pies del Señor, esperando que el Señor dé el fallo para lanzar las piedras contra ella. El único medio provisto por Dios para alcanzar la salvación, amigo mío, es la apropiación por la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que apropiarnos de esa salvación maravillosa que el Señor ha logrado conseguir gratuitamente al aplacar la ira de Dios con su muerte, al presentar en propiciación por nuestros pecados ese regalo que aplacó la ira de Dios, la sangre, su propia sangre, aplacó la ira de Dios, la sangre que presentó el sustituto al morir por nosotros allí en el madero. La parábola que consideramos o empezamos a considerar hoy muestra que la misma gracia y misericordia de Dios es la que opera también para recompensar el servicio para Dios. Esa gracia que opera para salvarnos también opera para recompensar todo aquello que nosotros hagamos por amor a su nombre como un servicio para Dios.
entendemos por la parábola que Dios no ha de retribuir el servicio para él en función del tiempo durante el cual le hemos servido. Es que hay la debilidad humana, hay la tendencia humana, hay la creencia humana de decir, yo estoy 20 años sirviendo al Señor, tengo más derecho que vos. Yo tengo 30 años, yo tengo 50 años de servir a Cristo. Y alguien ha dicho, ¿cuánto le va a premiar el Señor? 50 años que sirve a Cristo. Es que esa es nuestra mentalidad. Por eso estamos haciendo la aclaración acá, que la recompensa que el Señor va a dar o va a retribuir por el servicio para Él no está medida con el tiempo durante el cual nosotros hemos trabajado para el Señor, sino la calidad, escuche bien, la calidad del trabajo que hemos hecho para el Señor. Eso nos debe hacer temblar, hermanos míos. No hagamos alegremente, ligeramente algo pensando que ser visto, ser admirado por los que nos rodean o por nuestro entorno. Busquemos que nuestro trabajo para el Señor sea de calidad. Hoy, una de las debilidades de los grupos llamados cristianos o llamadas iglesias es hacer las cosas para tener funcionalidad ante los ojos de las personas. Hasta hemos llegado por eso de querer hacer para que se vea, hemos llegado a convertir las iglesias en unos clubes de distracción, de diversión. Y no es la casa de Dios hoy, no tiene hoy como lema la santidad. Corresponde a tu casa, como dice el texto. Queridos hermanos, que nuestro trabajo para el Señor sea de calidad. Esto es lo importante, en la calidad del trabajo que estamos haciendo para Él. Son los motivos, los móviles, las intenciones más secretas que nos llevan a hacer algo para el Señor. Esos trabajos, esos servicios, motivados por amor a Él, movilizados por amor a las almas, con las intenciones de honrar al Señor. Esas cosas secretas que solo el Señor las puede lecturar en nuestro corazón. Que esas sean consideradas, esas van a ser consideradas por la justicia de Dios y han de determinar la recompensa también de pura gracia. No será el sacrificio, sino todo de pura gracia, que Dios ha de conceder a sus servidores. No es nuestra misión, hermano, calcular cuánto nos dará el Señor por nuestro servicio. A veces somos llamados a calcular, a hacer cálculos. Claro, estamos en la tierra y siempre calculamos. Yo recuerdo una vez vino un hombre a pedir trabajo en una oficina donde yo era el responsable. Y dice, ¿cuánto me va a pagar? Mire, pues empezó diciendo que no tiene trabajo, no hay dónde trabajar y quiero trabajar. Y después que le dije, bueno, hay un trabajo, ¿cuánto me va a pagar? Fue lo primero que me preguntó. Entonces le dije, quiero ver cómo te comportas, cuánto produces, cuánto generas. Y en función a eso vamos a tratar de recompensarte lo mejor. Y yo pienso que en el servicio para el Señor, hermano, no es nuestra misión, nuestro trabajo calcular cuánto nos va a dar el Señor por nuestro servicio, sino más bien
¿cuánto más deberíamos servirle en vista de qué? De que el día termina y viene la noche en que nadie podrá trabajar para él. Por lo tanto, queda evidenciado, hermano, que las comparaciones humanas nos llevan a error, ya que Dios va a demandar de nosotros no de acuerdo con lo que otros han hecho para Él, sino de acuerdo a los dones y a la gracia que el Señor en su misericordia nos ha otorgado. Vamos a continuar, vamos a dividir más adelante esta parábola de los obreros en la viña y vamos a procurar seguir sacando enseñanzas y lecciones para nuestra vida espiritual.